Yo creo que usted ya entendió, ¿verdad?, que dar a luz a Cristo es un asunto espiritual. A nosotros no nos toca dar a luz a Cristo físicamente, sino que nos toca dar a luz a Cristo espiritualmente. O sea que Cristo se forma en nosotros de tal manera que, aunque exteriormente nosotros seamos José Gilberto Carrillo, Brian Pérez, Sara Monsalvo, Carmen García, etcétera, etcétera, que de dentro de nosotros salga un asunto espiritual, un carácter espiritual, el fruto del espíritu, que en nosotros se vea personas gozosas, gozosas, ¿verdad? El fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjense pues, porque el fruto del espíritu, al fluir a través de nosotros, eso significa que Cristo está siendo gestado, está siendo formado en nosotros. Y entonces va a llegar un día en que, al abrir nuestros labios, cualquier cosa que hagamos va a ser el Señor Jesucristo haciéndolo a través de nosotros. Ese es el objetivo de todas estas lecciones, porque estas lecciones solo nos están hablando de personas, pero como usted ya vio, ya se dio cuenta, que todos estos nombres son para formar oraciones que expresen los aspectos de Cristo. Y eso es muy importante. Bueno, yo creo que hoy no me esperaban muchos, creían que no iba a salir hoy y por eso algunos no se han conectado. Pero como algunos hasta en la noche me escuchan o en la tarde, nosotros vamos a predicar el mensaje de hoy. Estamos en Mateo capítulo 1. Se recuerdan que apenas vamos por el versículo número 4. En Mateo 1:4 dice: Aram engendró a Aminadab. En el último mensaje cubrimos a Esrom y Aram. Hoy creo que vamos a cubrir a Aminadab y, si nos alcanza el tiempo, vamos a cubrir también a Naasón. Pero ¿se recuerdan ustedes que vamos a repetir una parte del último mensaje para refrescar lo que aprendimos? ¿Ok? Se recuerda usted que hemos hablado de que nosotros tenemos un hablar con didache, un hablar con didáctica, pero un hablar con didáctica bíblica, porque el didache y el querigma son muy importantes. Didache es enseñar la Biblia en secuencia y querigma es proclamar esas verdades a manera de predicación. Entonces nosotros los buenos cristianos enseñamos y predicamos. Y ese hablar con didache nos mostró que todas estas metáforas, que son historias a veces simples, historias que nos enseñan a las personas que Dios usó para que Cristo naciera. Se recuerdan que estudiamos que Judá y sus hermanos, y que Judá y sus hermanos forman un buen párrafo para mostrarnos lo que es el Evangelio del Nuevo Testamento escondido en los lomos de los hombres que Dios iba a usar para que Cristo naciera. Entonces, hermanos, en ese hablar con didache aprendimos de Fares y de Sara como que nos muestran cómo nosotros somos escogidos y predestinados para mostrarnos a Esrom y Aram, que Esrom nos muestra que nosotros somos personas que vienen amuralladas en nuestra vida humana y también en nuestra vida divina. Y eso nos hace ser los Aram, padres de multitudes, Abrahanes, para ser los padres que somos cruzadores de ríos. Entonces, nuestra realización en Aram es muy elevada.
porque de él se deriva toda la cultura aramea que cubre regiones antiguas tales como Mesopotamia y lo que hoy es Siria, de acuerdo a Deuteronomio 26:5 y Josué 3 del 8 al 9. Abraham fue el arameo que descendió a Egipto para no perecer. Yo quisiera que usted escuchara esto. Abraham fue el arameo que descendió a Egipto para no perecer. Y esto pues es profundo. Gracias a Dios que Dios nos ha puesto a estudiar la Biblia en una forma profunda. Porque ser un Abraham que desciende a Egipto para no perecer. Bueno, hermano Carrillo, ¿cómo es que Abraham tiene que descender al mundo para no perecer? ¿Habías pensado alguna vez cómo tiene Dios arreglado este paquete? ¿Habías pensado cómo Dios te mandó a ti al mundo para que no perezcas? Eso suena controversial o suena como paradójico, ¿verdad? Que me manden a mí al mundo para no perecer. Porque esa es la pureza de la palabra, que nosotros venimos a este mundo para no perecer. Esa es la figura que nos pone Dios con Abraham, que tenemos que descender a Egipto para no perecer. Pareciera que Dios hace todas las cosas al revés de la manera que nosotros pensamos. Porque podría ser que alguien dijera, ¿para qué me mandas al mundo, Señor? Mejor déjame aquí como un angelito que no cae. El problema es que ya estabas caído cuando hicieron este trato contigo. Y introduzcámonos en esta mañana con ese pensamiento. ¿Por qué tenemos que venir a este mundo para no perecer? En la preexistencia, ya todos nosotros que la hemos estudiado, pues la entendemos. Ahí tuvimos problemas. Pero resulta que esto de Dios es como aquello que dicen por ahí, un clavo saca otro clavo. Porque nosotros quisiéramos que Dios hiciera el plan a la manera que nosotros pensamos. Pero Dios dice, no, no, no. Los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Y como dijo la hermana Sandrita de Ocotlán dijo, ay, dice, ¿cómo es posible que yo tenga que pecar para que conocer a Dios? Fíjese que ese es el problema bien grande, ¿verdad? Difícil de discernir por el pensar humano. Ay, tengo que pecar para conocer a Dios. Yo creo que tienes que ser amplio en tu manera de pensar, porque el propósito de Dios, el plan de Dios, es para que lo entiendan los entendidos. No hay manera que Dios te muestre a ti su amor si tú no eres pecador. Si tú no eres pecador, a ninguno de los ángeles, dice la Biblia, que les ofreció Dios salvación. Si tú lees el libro de Hebreos, ahí dice que ninguno de los ángeles fue socorrido. Ahora fíjate, pues, porque hoy tenemos que entender este asunto. Para poder seguir adelante, para poder entender a Aminadab, nosotros tenemos que entender entonces que nosotros descendemos a Egipto. Eso significa que venimos a este mundo para ser esclavos. Quizá te vas a desanimar y vas a decir, yo nunca había visto que tengo que ser esclavo antes de ser liberado. Sí, mi hermano. Ninguno de nosotros puede ser liberado si no es esclavo. Dios actúa de esta manera para que tú entiendas todo lo negativo que te pasa. Porque algunos no entienden todo lo negativo que les pasa para poder entregarse a Dios y poder servirle de corazón.
Hermano, hasta que uno está en una situación en la posilga, cuando uno está en el lodazal, es que se da cuenta que necesita a Dios. Cuando uno no pasa por pruebas ni por dificultades, mire, ¿por qué Dios metió al pueblo de Israel al desierto y hacerlo sufrir? Pero quiero que veas, pues, que eso le pasa a uno después de salir de Egipto. Tú entras a Egipto, hermano, sin que nadie sepa por qué estás ahí, pero después debes de saber por qué. Todos nosotros descendemos a Egipto para ser preservados, para no perecer, y venimos huyendo de una hambruna. No hay comida. Del lugar donde salimos se cerró el camino del árbol de la vida. Ya no había comida. Entonces nosotros tuvimos que viajar a este mundo, descender a Egipto para no perecer. Eso es un Abraham. Si tú estás captando de la manera que Dios puede dar a luz a Cristo a través de ti, es que captes todas estas cosas, porque de otra manera ni tendrás luz, ni siquiera sabrás lo que es dar a luz a Cristo. No sabes lo que es ser el papá de Isaac. Abraham fue el papá de Isaac y se volvió un padre de multitudes teniendo un solo hijo, porque cuando Cristo se forma en nosotros, nosotros nos volvemos los que bendicen a todas las naciones. Entonces yo quisiera, mi hermano, que no pierdas de vista el didache. No lo pierdas de vista, porque aquí Dios te está mostrando lecciones que deben de ser objetivas al principio, pero después tienen que ser subjetivas. Toda la doctrina, toda la enseñanza, eso es algo objetivo. Y puede ser que muchos de ustedes tengan la enseñanza objetiva, es decir, ya comprenden muchas cosas, pero la meta es vivirlas. La meta es que nosotros vivamos lo que Dios nos está mostrando. Entonces, para no seguir ahí en la profundidad, porque ahorita me introduje con la profundidad de la palabra, que es que nosotros salimos de la esfera espiritual, entramos a este mundo y en este mundo nos encontramos que no es fácil, sino que se nos volvió un laberinto y un problema muy serio. Pero de allí es donde Dios nos quiere sacar. O sea que el problema pues lo traemos desde la esfera espiritual. Es lo que Dios quiere que entiendas. Y tú no viniste aquí porque no tuviste problemas en la esfera espiritual. Tú viniste aquí porque tuviste problemas en la esfera espiritual. Te engañó el enemigo. Me engañó el enemigo. Pero ahora que ya Dios nos está abriendo los ojos y que nos muestra nuestra procedencia y nos muestra qué problema tuvimos allá, ahora te dice, de ese problema yo te puedo sacar. El problema es que nosotros nos sumergimos en nuestros pensamientos y nos quedamos presos en nuestro Egipto mental. Ahí nos quedamos presos. ¿Cuántos jóvenes se quedan presos en las drogas, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el ladronismo, en la marihuana, en el participar de cosas que no convienen? Ahí se quedan, hermano. Pero es que Dios te puso allí para que entiendas su propósito, no para que te quedes allí, mi querido oyente. A todos, si no es de una manera, es de otra, pero a todos nos metió zancadilla. A todos. Dice que todos, no hay ni uno bueno entre nosotros. Todos venimos aquí cojeando de la misma pata. Entonces Dios quiere que tus ojos sean abiertos. Y Él dice, mira, yo te mando allí, pero con un plan, con un propósito. Yo
te voy a sacar de allí. Es más que garantía la que traemos, hermano. Traemos la garantía de Esrom. Fíjese que en Esrom aprendimos que nosotros venimos a este mundo amurallados. O sea que está bien que entiendas. Vienes corrupto porque fallaste. Si no, no hubiera forma de rescatarte. Entonces, como viniste corrupto a este mundo, el Señor te dice, ese es un plan para sacarte, porque vas a descender a Egipto y allí en Egipto hasta allí vas a entender el problema que tienes. Pero fíjate, hermano, que nosotros en vez de aprender a ver el problema que tenemos, nosotros nos volvemos religiosos. Te lo voy a decir porque el Señor nos pone de ejemplo al pueblo de Israel para que a nosotros no nos pase lo mismo. Fíjate pues, los israelitas son igual que nosotros, un pueblo que también pecó, un pueblo que fue engañado también por el diablo. Pero los israelitas hicieron de Dios una religión. Ellos hicieron de Dios un conjunto de ritos y de cosas religiosas. Y por eso ellos fueron cegados y no alcanzaron a ver que todo lo que Dios nos manda hacer a esta tierra es para que experimentemos su gracia y su amor. Tú me dirás a mí, entonces, hermano Carrillo, Cristo me hizo pecador, ¿para qué? Para mostrarte su gracia, para mostrarte su amor. Porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. El Señor dice que nos amó primero, hermano. Él nos amó primero, no nosotros. Pero si a nosotros no nos abre Dios los ojos, entonces nosotros no vamos a poder ver este asunto. Este asunto es de rescatarnos porque estamos lastimados, estamos lisiados. Por eso pone ahí un montón de ejemplos de ciegos, paralíticos, enfermos de toda clase de enfermedad para ver si creemos que Él por fe nos puede quitar esa enfermedad. Ese es el meollo de los milagros, ese es el meollo de la palabra. ¿Pero qué? Resulta que nosotros nos desviamos, nos distraemos. Mire a ese pueblo metido en el desierto murmurando, quejándose, pidiendo cosas para su propia satisfacción y Dios trabajando por el otro lado para librarlo de todas esas codicias y de todos esos problemas y errores. Pero es difícil porque el hombre no entiende. Entonces ahora yo creo que mi hermanita Sandra ahora ya entiende por qué nosotros tenemos que ser pecadores antes de ser cristianos y ser salvos. La salvación es para los pecadores. Él no ha venido a sanar gente, a libertar o a salvar gente sana. No, Él fue muy claro. Él dijo, yo he venido a rescatar lo que se había perdido, primeramente a Israel y después a la iglesia. ¿En dónde se perdió Israel, hermano? ¿En dónde se perdió la iglesia? Pues tiene que ser en la esfera espiritual. Entonces, gracias al Señor que ahora podemos ver esas cosas, porque entonces vas a colaborar con Dios. Porque Dios lo único que quiere de ti es que colabores con Él. Si tú colaboras con Él, Él puede llevar a cabo en ti toda la obra de salvar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo y regresarte a la esfera espiritual como un vencedor. Te pregunto, ¿anhelas ser vencedor? ¿Anhelas ser un vencedor? Y fíjate que el material con el que Dios está trabajando es un material ruin, puro barro, pero Él dice, pero yo los quiero volver oro. Nosotros somos barro, hermano, puro barro, pero el Señor nos quiere volver oro.
El Señor nos quiere volver piedras preciosas. El Señor nos quiere... Mire, yo creo que ninguno de nosotros estaría en ese negocio de hacer del barro oro, de hacer del barro piedras preciosas. Solo Dios tiene la capacidad de convertir algo ruin y que no sirve en algo precioso. Aleluya. Entonces nosotros estamos buscando ser los que dan a luz a Cristo. Y para eso es que nos dan todas estas lecciones. Para eso es que nos pusieron a Esrom y Aram, porque Esrom produce a Aram. ¿Sí? Esrom produce a Aram. Cuando uno logra visualizar el propósito de Dios, entonces uno renuncia a todos sus conocimientos filosóficos, uno renuncia a todos sus conocimientos sociológicos, uno renuncia a todo lo que es sabiduría humana y se acoge a la sabiduría de Dios. Créeme, en esta mañana, mi carga es que tú entiendas, y por eso es que dio la ley a los israelitas, porque la ley para eso sirve. La ley sirve para que tú entiendas que eres pecador y que no tienes escapatoria y que no tienes salida. La ley, gracias a Dios, porque un día nosotros aprendimos sus tres funciones. La ley sirve para dar a conocer quién es la persona de Dios, para saber quién es Dios y para capturarnos. La ley sí te captura. Eso es lo que quiere Dios, capturarte. Porque cuando Él te capture, entonces las cosas son diferentes. Saludo a Josué, Dios te bendiga, mi hijo. Dice Josué que Cristo siga creciendo en nosotros, que su Espíritu nos ayude a poner la mirada en el consumador de la fe para que nos perfeccione y la mente en Cristo para tener paz y produzcamos fruto. Yo miro en Josué un pastorcito. Dios lo bendiga a Josué. Saludo a mi hermano Raúl Chávez también, allí en Ocotlán. Que Dios me los bendiga a todos. Pero sigamos con mi lección. Un abrazo, Josuecito. Que Dios te bendiga. Saludos a Mimi. Y estamos orando que ese baby pueda nacer bajo los divinos cuidados. Dicen los hermanos, el hermano Carrillo siempre pone sus comerciales en medio de la predicación. Sí, si es que así hacía Pablo, dime si no. Pablo nos enseña cosas maravillosas y de repente salúdenme a Febe, ¿sí o no? Y de repente salúdenme al hermano Cuarto. Aleluya. Entonces, hermanos amados, tenemos que ver que todas estas personas que Dios nos pone en su palabra, todas estas personitas que Dios nos pone en su palabra, son una didache, son una didáctica. Usted sabe que los profesores de la escuela usan didáctica para enseñarle a sus alumnos. La didáctica es una ciencia que sirve para llevar una secuencia para que el alumno se desarrolle. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, después de haberme introducido con todos estos comentarios, entremos a Aminadab. Yo espero que tú entiendas, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios no son los tuyos, ni los caminos de Dios son tus caminos. Si tú no entiendes que para que Dios te bendiga has tenido que pasar por tantas cosas negativas, entonces te vas a frustrar. Porque es Dios el que permite que pasemos por todas las cosas negativas porque nos quiere dar un grado más alto de espiritualidad. Todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, todo lo permite Dios para que tú crezcas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos asuntos que a veces no entendemos. Porque hay asuntos que nosotros no los entendemos, hermano, pero Dios sí los entiende. Dios sí sabe qué es lo que está pasando entre nosotros. A veces nosotros estamos por el piso y Dios dice, allí te quería tener un ratito porque te voy a levantar muy alto. Entonces, entremos a Aminadab. Aminadab, mira, dice,
en el versículo número 4, Aram engendró a Aminadab. Aram engendró a Aminadab. Cuando tú ya llegas al nivel de Aram, porque para llegar al nivel de Aram tú tienes que entender que Jesús es hijo de David, que él es hijo de Abraham. Entonces nos pone dos modelos en el capítulo 1 y versículo 1 nos pone dos modelos. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, ¿quiénes va a usar él para que Cristo nazca? Hijo de David. Ya sabes, pues, tienes que entender toda la vida de David para saber cómo se da a luz a Cristo. Hijo de Abraham. Y Abraham es Aram, es lo que te estoy hablando yo ahorita. Pero para llegar hasta Aram, mira, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá de Tamar, pone a Judá que engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Ahora nos dice que Aram engendra a Aminadab. Si tú estás llevando la secuencia y le estás pidiendo a Dios ser un David, ser un Abraham, ser un Isaac, ser un Jacob, ser un Judá y sus hermanos, ahí hay 12 aspectos. Ser una Tamar que procura por todos los medios el derecho de nacimiento para producir a Fares y a Zara, porque Fares va a producir a Esrom. Aquí quiero llamarte un poquito la atención. Fares es el padre de los fariseos, de ahí vienen todos. Estudia la historia de Fares y vas a ver que Fares cuidaba el altar y las ofrendas. Vamos a decir, él era como un supervisor de que se presentaran bien las ofrendas y se presentaran bien las cosas del altar. Fares. Tanto fue que cuando Cristo vino aquí a la tierra, él a todos los que se creían seguidores de Fares, porque los fariseos eran la perversión de Fares. Y tú lo puedes descubrir. Los fariseos enseñaban que era más importante la ofrenda. Era más importante la ofrenda que el altar. O sea que tú te recuerdas que si alguien ofrecía ofrenda, dice, no, dice, no importa que no cumpla esto ni aquello, que traiga la ofrenda. Y eso es para cuidarnos nosotros de no ser fariseos, pues, porque Fares sí era puro. Fares era puro. Pero los que lo siguieron lo pervirtieron, o los que decían, pues, que vivían igual que Fares. Así que te invito. Ya después te voy a hablar de ¿te acuerdas de los saduceos también, verdad? Ellos eran también la perversión de Sadoc. Los sacerdocios, ellos los pervirtieron. Los fariseos pervirtieron el sacerdocio de Fares y los saduceos pervirtieron el ministerio de Sadoc, del sacerdocio Sadoc, el cual es un sacerdocio bien elevado. Así que entonces, dejando a un ladito las adiciones o los extras para ir conociendo bien la escritura, vamos a Aminadab. Aminadab nos va a mostrar una experiencia. Y pon atención. Y no olvides la didache, porque vamos en una secuencia lógica. Un personaje nos lleva al otro para experimentar el embarazo espiritual. De la misma manera que las jornadas nos llevan de una experiencia a otra para un crecimiento, ahora estamos de un personaje a otro para llevarnos al desarrollo de Cristo dentro de nuestro vientre o nuestra matriz espiritual. ¿Puedes decir junto conmigo, oh, gloria a Dios? Significado del nombre Aminadab, porque eso es muy importante. Te dije que estoy tomando un tecito
porque estoy un poquito afectadito de la garganta, porque yo a veces soy imprudente. Y allá en Ocotlán estaba frío y yo me ponía a platicar con los hermanos ahí recibiendo el sereno de la noche. Pero ya el Señor me va a sanar. Entonces te decía que el significado de cada persona es muy importante porque es un área en la cual nosotros tenemos que ser vencedores para ser los que participan en dar a luz a Cristo. Entonces, Aminadab significa, apúntalo si quieres, gente de liberalidad y de realeza noble. Gente de liberalidad y de realeza noble. Yo te doy los significados, tú búscalos porque a veces no tiene solo un solo significado, tiene varios significados, pero son afines. Siempre Dios da significado de estos nombres con el fin de que nosotros venzamos en esa área. Aquí yo he tomado uno de los significados, quizá hay dos o tres, pero gente de liberalidad y de realeza noble. Solo piensa en lo que esto significa para ti. ¿Qué es que tú seas una persona con liberalidad? Y que entiendas que eres de realeza noble. Aquí tienes que buscar pasajes de la Biblia para aplicárselos, para que te den luz para ver las cualidades que Dios quiere ver en ti. Dice que cuando alguien reparte, que lo haga con liberalidad. Y que cuando alguien estudia la Biblia, que sea como los de Berea, que son nobles, porque los nobles de la realeza son los cristianos. ¿Cómo es verdad que al sacarnos Dios de nuestra condición de Egipto nos va a llevar a la tierra prometida? Y en la tierra prometida se edifica el templo, se edifica la ciudad y nosotros vamos a tener una función en esa ciudad. Gente que se da liberadamente o liberalmente. Mire, el que reparte con liberalidad. Ser una persona que se da liberalmente es una persona que se vuelve absoluta para Dios. Tú te das para Dios, tú te derrochas para Dios. Espero que me entiendas mis términos. Ahora que estaba en Ocotlán, estaba hablando con algunos hermanos acerca del hijo pródigo. Y yo les marcaba que en el hijo pródigo, por lo menos, se pueden ver dos herencias. El cristiano tiene tres herencias, pero en el hijo pródigo se ven claramente dos herencias. Se ve la herencia de un pecador, porque él era un pecador. A él mismo pidió su herencia, lo cual significa que nosotros, cuando venimos a esta tierra, nosotros pedimos venir. Y el Señor nos dio para que aquí en esta tierra disfrutemos dos herencias, porque la tercera herencia es en la eternidad futura. Pero nosotros tenemos dos herencias antes de entrar a la herencia futura. La primera herencia nosotros la pedimos, dame mi herencia. Y nos fuimos a un lugar, a una tierra lejana, dice. O sea que de la esfera espiritual aparecimos en el mundo, en Egipto. Pero allí en Egipto nosotros nos gastamos la primera parte de la herencia y hasta que ya estábamos totalmente derrotados y sin nada ni qué comer, dándole de comer a los cerdos, reconocimos que nosotros somos ricos. Eso tipifica el entendimiento de un cristiano aquí en la tierra. O sea que
Su primera parte, vuelvo a repetirla, es una parte de pecado y de derroche, una vida perdida. Y de ahí es donde ahí es donde Dios le recuerda a uno que uno es un pobre, miserable y cuitado. Pero de allí, al entrar en sí, el hijo pródigo reconoce que él es rico. Es lo que nosotros estamos descubriendo, que después de que nos arrastramos en el pecado y la suciedad, nos dimos cuenta que nosotros somos ricos. Y entonces ahora que nos abre los ojos Dios para que veamos que somos ricos, nosotros recapacitamos y decimos, en la casa de mi Padre, que es la iglesia. La casa del Padre es la iglesia, pero no el edificio, sino el conjunto de todos los hermanos. Cuando uno acepta a Cristo, uno tiene que ir a buscar la casa del Padre. Mire, qué triste que algunos ahí en el Facebook o en el YouTube usted los ve comentar y dice, no vayas a ninguna iglesia. Dice, no vayas a ninguna iglesia porque son ladrones y corruptos. Allí en tu casa quédate y que Dios te bendiga allí y tú órale ahí. No, hermano. Pablo no nos dio ese ejemplo. Cuando Pablo Dios lo tocó y lo convirtió, él se fue a buscar a los hermanos. Se fue a buscar a la iglesia del Señor. La iglesia es la casa. Entonces el pródigo regresa a casa. Y yo les estaba comentando a los hermanos acerca del hijo pródigo diciéndoles, mira hermano, cuando tú te mueras no te vas a llevar nada. Nada. Ahora que ya regresaste a casa, allí disfruta de toda la riqueza de la herencia que Dios te ha dado y allí gástala. Allí en la casa derrocha, porque nosotros tenemos que aprender a darnos a Dios liberalmente, no solo en nuestro tiempo, no solo en nuestra persona, sino en nuestros bienes. Nosotros sí tenemos que aportar al reino de Dios. Mire, ayer les decía a los hermanos en Ocotlán, si Cristo no estuviera interesado en que nosotros demos ofrendas, entonces ¿para qué tenía él tesorero? Pero muchos complican este asunto. Hermano, yo pienso que el que no le gusta regalar para la iglesia y no le gusta regalar para los pobres, tiene problemas de, de amar el dinero. Y yo no te estoy diciendo que estoy de acuerdo con un ministro que quiere, como me enseñaba Emanuel. Emanuel me enseñó ayer un videíto ahí de un pastor que dice que Dios le dijo que hiciera bodegas gigantes. Imagínese, le dijo que hiciera bodegas gigantes porque la iba a llenar esa bodega de Rolls Royce, de Ferraris y de carros bien caros. Y dice, y le doy gracias a Dios, dice, ya la bodega está hecha. Solo imagínese, hermano, usted con qué pensamiento muchos predicadores. Esos son malvados, esos son desquiciados, hermano. Esos son personas engañadas por el diablo. Y por ese engaño a esas personas sufren los hermanos que son genuinos, porque hay pastores bien pobrecitos en aldeas, en ejidos, predicando, y no tienen a veces ni para comprar un pollito, hermano, porque los hermanos están bien adoctrinados a que los pastores son ladrones, hermano. Y yo eso siempre les recomiendo a los pastores, les digo, no, el diezmo y las ofrendas son un derecho, mire, recuérdese, es un derecho. Todos los diezmos y ofrendas eran de Dios en el Antiguo Testamento, pero Dios se las dio a los sacerdotes como un derecho para que ellos se ocupen en los intereses de Él, en administrar, pues, lo que era el tabernáculo, las ofrendas y todo lo espiritual del pueblo. Hoy día es igual, solo que muchos no tienen ninguna visión. El diezmo y las ofrendas son un derecho que Dios se lo dio a los pastores, se los dio, es un derecho. Pablo mismo dice, o no sabes leer, hermano, tú que no crees en que hay que diezmar y ofrendar, tú no sabes leer que dice allí en la Biblia que el obrero es digno de su salario. No sabes lo que eso significa, eres un estúpido, no sabes. No te estoy diciendo que yo estoy a favor de esos ladrones, no.
pero tampoco voy a estar en contra de los honrados. ¿Verdad? En la Biblia lee bien, el obrero es digno de su salario, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y luego dice Pablo, no abusé nunca de mi derecho. No abusé nunca de mi derecho. Busca lo que estoy hablando, pon ahí en el Google, no abusaré de mi derecho y te va a salir el apóstol Pablo. Pues nosotros los pastores no abusamos de nuestro derecho si somos genuinos. Con solo que tengamos para comer y vivir y vestirnos y un techito donde dormir, con eso estamos conformes los pastores genuinos. Entonces, cuando hablamos de Aminadab, tiene que ver con esto. Darnos, dice, dar gente de liberalidad y de realeza noble. Entonces nosotros no solamente somos gente de liberalidad, que nos despojamos aún de nuestros bienes, con tal de que la obra del Señor siga adelante. Y no solo eso, sino que nosotros también cuando alguien enseña algo, porque somos reyes nobles, la nobleza. Acuerda, pon en Google, eran más nobles que los de Tesalónica. Eran más nobles. Entonces, hermano, ve a buscar esos textos y te vas a dar cuenta que ser nobles es corroborar lo que habla el predicador. Corrobóralo, búscalo. Y si no estás de acuerdo, pídele a Dios, porque a lo mejor Dios no te lo ha revelado a ti. Porque la revelación es de acuerdo a la entrega. Yo siempre he enseñado que los expositores tienen un grado y exponen la palabra en el grado que están, y los receptores tienen un grado y reciben la palabra en el grado que están. Pero nosotros, los que somos expositores, podemos ayudar a esos hermanos a que suban, a que crezcan. Entonces, creo que hoy solo me va a dar tiempo a hablar de Aminadab, pero no se te olvide, Aminadab significa gente de liberalidad y de nobleza real. Gente de liberalidad y de nobleza real. Gente que se da liberalmente. Por tanto, tenemos que el producto, el resultado de Tamar es Fares y Zara para Esrom y Esrom para Aram y Aram para Aminadab. Una cosa, hermano, produce la otra. Una cosa produce la otra. Si estamos entendiendo, es como sigue. Aquí está el resumen, pues. Aquí está el resumen. Y con eso termino hoy. Una Tamar produce la realidad de nuestro escoger y predestinar, que es Fares y Zara. Luego Fares nos demuestra nuestra posición soberana de nuestra salvación, que no solo cubre nuestra humanidad, sino nuestro destino eterno en resurrección. Ya divinizados, para tener una seguridad de lo que Dios nos ha dado totalmente amurallados, inconmovibles. Un reino inconmovible es el que Él nos está ofreciendo, el cual se recibe en resurrección. Eso es como fruto para ser Aram, los cruzadores del río, los arameos que descienden a Egipto por alimento bajo propósito, ser liberados de la esclavitud y de esa manera ser los Aminadab. Hermano, ¿estás poniendo atención que hasta que eres liberado de la esclavitud puedes llegar a ser Aminadab? Gente de liberalidad, gente que se da a Dios voluntariamente. Esto último es de mucha importancia para nosotros porque es el meollo de Aminadab. Darnos voluntariamente, sabiendo que ser primogénitos es por la voluntad soberana de Dios y no por nuestra cuenta. Yo espero, hermano, que Dios abra nuestros ojos a esta didache. Me despido por hoy. Saludos a todos. Artes, Dios te bendiga, mijo. Ya estamos en casa. Ya estamos por acá disfrutando el calorcito del hogar. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Es para mí un privilegio poder impartir la enseñanza de la palabra. Seguimos en la próxima con Naasón.
terminamos en el versículo 4. Arán engendró a Aminadab a Naasón. Así que no se te olvide que Dios quiere producir a través de 42 generaciones a su Hijo en nosotros. Y eso tiene una riqueza incalculable, porque aunque nos parezca raro, cada día Dios nos da más y más requisitos, porque son infinidad de requisitos los que hay que llenar para ser un vencedor. La calificación es altísima, dijo mi hermana Alba. Saludos a Gilmar y la hermana Alba allá en Guadalajara. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos. Reciban todos el amor de Cristo. Sandy, mi hijita, que Dios te bendiga. Dios los guarde a todos y hasta la próxima.